Hola, en este video explicaré el desarrollo de la funcionalidad Responder solicitud. Empezaremos por la historia de usuario. La funcionalidad Responder solicitud le da la posibilidad a los administrativos de responder las solicitudes que envían los estudiantes a su dependencia, como por ejemplo solicitudes de cambio de horario, de poder registrar materias a estudiantes no regulares, etc. Primero, tenemos las entradas, en la cual hay solo una, que es la respuesta a la solicitud entregada a la dependencia. Y las salidas, que también solo hay una, y es un mensaje de confirmación si la respuesta a la solicitud fue correcta. Acá encontramos los pasos, los cuales son que el usuario primero debe iniciarse sesión, después debe ir al menú responder solicitud, después selecciona una carta de las que tiene disponibles a responder y después de haber seleccionado una es posible que la responda o solo vea los detalles. Tenemos las pruebas de aceptación y resultados esperados. Cuando el usuario inicie sesión deberán aparecer las cartas que no han sido contestadas previamente y que cuando se responda una solicitud se muestre un mensaje que diga carta contestada exitosamente. Acá tenemos el prototipo de interfaz. Entonces, después del usuario haber iniciado sesión y haber entrado en el menú de responder solicitud, se cargará esta ventana, en la cual habrá una lista de solicitudes que no han sido contestadas. El usuario selecciona una de las solicitudes, da clic en el botón ver y al dar clic en el botón ver se mostrará la descripción de la solicitud. Después, el usuario deberá ingresar su respuesta y por último dar clic en el botón responder solicitud. Ahora proseguiremos con la matriz de diseño de la funcionalidad responder solicitud. Las tablas de base de datos que necesitaremos son estudiante, ya que el estudiante es el que envía la solicitud y por ende está asociado a la solicitud, al igual que en respuesta a solicitud se guarda el código de la solicitud que se respondió y la identificación del estudiante que envió la solicitud. También necesitaremos la tabla administrativo y la tabla respuesta solicitud, que en esta es donde se persistirá la respuesta que le dé el administrativo a la solicitud enviada por el estudiante. Entre las consultas SQL tenemos la consulta listar solicitudes por dependencia, que recibe por parámetro a un administrativo. ¿Por qué? Porque el usuario que inicia sesión es un administrativo y el administrativo está vinculado a la dependencia. Entonces, por medio del administrativo podremos sacar la dependencia y así listar las solicitudes que hay pendientes en esta dependencia. Listaremos todas las solicitudes que su estado sea igual a falso, es decir, que la solicitud no se haya respondido y que la dependencia sea la del administrativo que inició sesión.
sería lo mismo que decir, por ejemplo, ¿sí? Proseguiremos con los artefactos del software a manipular. Únicamente el documento que tenemos disponible a manejar es la historia de usuario, responder solicitud. Ahora tendremos los métodos. Se sacaron los siguientes métodos a partir de lo que nos enseña la historia de usuario. Entonces, en el EJB de solicitud tenemos el método listar todas las solicitudes que recibe por parámetro dependencia. Como se los había indicado anteriormente, la dependencia se obtiene del administrativo que se encuentre conectado. Tenemos el método responder solicitud. Ya que en la historia de usuario nos encontramos con un botón que dice responder solicitud, obtenemos el estudiante que envió la solicitud, la respuesta que da el administrativo y la solicitud a la cual se le va a responder. Ahora tenemos el método buscar administrativo. ¿Para qué? Ya que el administrativo se encuentra conectado y tenemos su identificación, lo que haremos es cargar todo el objeto del administrativo con todos sus datos para así poder obtener la dependencia. Ahora tenemos el método ver solicitud, que es el que vemos acá, que se encarga de mostrar la descripción de la solicitud y tenemos por último el método cambiar estado solicitud, que lo que hace este método es que después de responder una solicitud es cambiarle el estado a true, es decir, igual a 1. Para demostrar de esta forma de que la solicitud ya fue respondida. Ahora tenemos los métodos que están contenidos en el controlador de responder solicitud, que son básicamente los mismos de solicitud de JB. Tenemos listar todas las solicitudes, que equivale a este, que es listar todas las solicitudes por dependencia. Tenemos el método obtener dependencia, que como se los había indicado anteriormente, debemos obtener la dependencia por medio del administrativo para poder listar todas las solicitudes que hay pendientes en esa dependencia. El método responder solicitud, que es el que tenemos acá en la historia de usuario, responder solicitud. Y por último el método de ver la solicitud. Ahora continuaremos con los comentarios de diseño. En conclusión, tenemos que primero se deben crear las entidades de las cuales haremos uso de estudiante, solicitud, responder solicitud y administrativo, como se los había explicado anteriormente, que luego se debe crear el EJB solicitud y crear los métodos que se encuentran acá plasmados, y luego de crear el EJB de solicitud
procedemos a crear el controlador responder solicitud que contendrá estos métodos que se los expliqué hace un momento. Y por último, lo que hacemos es crear la página que contendrá todos los elementos que están plasmados en este prototipo de interfaz, y en esta se harán uso de los métodos creados en el controlador de responder solicitud. Ahora podemos proseguir y mirar el código implementado. Ok, entonces este es el proyecto. Ahora les voy a mostrar las entidades, que son estas, y les voy a mostrar rápidamente cada una de las que necesitaremos. La entidad administrativo. Acá está la relación y el vínculo que yo les decía anteriormente que tenía el administrativo con dependencia. Están los métodos accesorios, modificadores. Ahora tenemos la entidad solicitud. En la entidad solicitud tenemos la name query, la consulta SQL de la que les hablaba en la matriz de diseño, es decir, esta, que lo que hace es listar las solicitudes de determinada dependencia siempre y cuando su estado sea igual a falso. Está la relación con estudiante, es decir, el estudiante que envía la solicitud, la fecha en la cual se envió la solicitud, el asunto, la descripción y la dependencia a la cual se envió la solicitud. Y por último, el estado del que les hablaba, si fue respondida o no ha sido respondida. Por acá está el constructor, métodos accesorios, modificadores. Bueno, y tenemos por último la entidad respuesta solicitud, que tiene su respectivo código, el campo respuesta, el estudiante al cual se le responde la solicitud y la solicitud que se está respondiendo. Ahora continuaremos por ver el EJB. Los métodos se desarrollan dentro del servicio solicitud de EJB, los cuales empiezan desde acá, y tenemos el método listar todas las solicitudes, y por parámetro recibe la dependencia, que es este método del que les hablaba en la matriz de diseño. Entonces, dentro del método lo que se hace es llamar la name query y guardarla en una lista de solicitudes. Y retornamos la lista de solicitudes. Ahora tenemos el método responder solicitud, que recibe por parámetro el estudiante, la respuesta y la solicitud. El estudiante es aquel que envió la solicitud. La respuesta es la respuesta que da el administrativo y la solicitud es la solicitud que se va a responder. Entonces, primero creamos el objeto solicitud con los datos y luego lo que hacemos es persistir. Ahora tenemos el método ver solicitud, que anteriormente se los había nombrado en la matriz de diseño,
que básicamente lo que hace es buscar la solicitud que se ha seleccionado, por decirlo así, extraer todos sus datos. La buscamos e inmediatamente retornamos la solicitud. Y por último tenemos el método cambiar estado solicitud, que es para cambiar el estado de la solicitud, para cambiarlo a true después de responder la solicitud. Entonces, lo que hacemos primero es, recibimos por parámetro el ID de la solicitud. Buscamos la solicitud, se cambia el estado y se actualiza la solicitud. Ahora podemos seguir por los controladores, para el cual se creó el controlador responder solicitud. Entonces, tenemos el método inicializar, el cual lo hacemos para que cuando se cargue la página inmediatamente se cargue en la lista de solicitudes. Entonces, llamamos el método listar todas las solicitudes y lo guardamos en esta lista que hemos creado anteriormente de solicitudes. A continuación tenemos el método listar todas las solicitudes. ¿Qué debemos hacer primero? Obtener la dependencia. Para obtener la dependencia, cogemos el usuario que ha iniciado sesión y la guardamos en una variable de tipo persona. Llamamos el método buscar administrativo, que lo creamos en el EJB de solicitud. Le enviamos por parámetro el documento de la persona. Lo sacamos de esta variable y lo guardamos en una variable de tipo administrativo. Si el administrativo viene vacío, mostramos el mensaje de que el administrativo no se encuentra registrado. Y lo que hacemos es sacarle la dependencia a este administrativo que buscamos y lo retornamos. Ok, obtenemos la dependencia. En la lista de solicitudes que les mostré que se creó, llamamos el método que hicimos en el EJB, listar todas las solicitudes, y le enviamos la dependencia que buscamos anteriormente. Entonces, si la lista viene vacía, agregamos un mensaje que diga no hay solicitudes pendientes. Si viene llena, retornamos la lista de solicitudes. Ahora, tenemos el método ver solicitud. Lo que hacemos primero es buscar la solicitud con el ID de la solicitud, que lo creamos por acá. Y lo guardamos en una variable de tipo solicitud. Después de haber buscado la solicitud, lo que hacemos es, en este atributo descripción solicitud que creamos por acá, guardamos la descripción que está en esta solicitud que acabamos de buscar. Entonces, ¿qué hacemos?
se busca el estudiante, o mejor dicho, se obtiene el estudiante que envió la solicitud y se le saca su documento de identificación. Después de haber guardado esto, continuamos con el método responder solicitud. Tenemos este método responder solicitud. Lo que hacemos es obtener el estudiante, obtener el objeto estudiante. ¿Cómo? Primero buscando el estudiante por su identificación, que por acá abajito se le asignó el valor a este ID estudiante. Después llamamos el método ver solicitud por medio del ID de la solicitud y la guardamos en una variable de tipo solicitud, que es la solicitud que vamos a responder. Entonces, tenemos la siguiente decisión. Si la respuesta a la solicitud es nula y la descripción de la solicitud también es nula, se muestra un mensaje. Si ambas ya vienen llenas, lo que se hace es llamar el método responder solicitud del EJB, el cual contiene el estudiante que envió la solicitud, la respuesta que le dio el administrativo y la solicitud que se va a responder. Después de haber respondido la solicitud, procedemos a cambiar el estado de la solicitud para que quede como una solicitud ya respondida y no vuelva a salir en la lista de solicitudes. Acá llamamos nuevamente el botón inicializar. ¿Para qué? Para que se nos listen nuevamente las solicitudes, pero ya actualizada la lista. Luego, lo que hacemos es colocar en blanco los espacios y por último agregamos el mensaje, como decía en la historia de usuario, que debería aparecer un mensaje que dijera carta contestada exitosamente. Entonces en este momento es donde se agrega este mensaje. Si por cualquier motivo ocurre una excepción, se muestra un mensaje que diga ha ocurrido un error. Por acá abajo lo que tenemos únicamente son los métodos accesores y métodos modificadores. Entonces así finalizamos la explicación de los métodos. Ahora les mostraré la página, que se llama responder solicitud. En comentarios de diseño dice que por último se debe crear la página con todos los elementos plasmados en el prototipo de interfaz de la historia de usuario, es decir, estos. Entonces acá tenemos la página. Tenemos el panel de solicitudes, el cual es este. Luego tenemos un label de solicitudes, que es este. Se tiene la lista de solicitudes, que es esta. Acá llamaremos la lista de solicitudes. En la lista se mostrará el asunto y el valor de la lista será el ID de la solicitud. Y para finalizar este panel tenemos
el botón ver solicitud, que es este. Ahora continuaremos con el panel responder solicitud. Este es el panel responder solicitud. Tenemos el label, que es de información carta, el label de respuesta carta, tenemos el text area correspondiente que muestra la descripción de la solicitud y el text area correspondiente para responder la solicitud, que son el text area de información carta y el text area de respuesta. Y por último tenemos el botón de responder solicitud, que lo que hace es llamar el método responder solicitud que está en el controlador, que equivale a este botón. Ahora por último les mostraré cómo quedó finalmente la página. Acá tenemos la página principal. Lo que hacemos es ingresar con el usuario Erika, contraseña 1234. Así como decía en la historia de usuario, nos vamos al menú responder solicitud. Acá se listan las solicitudes que no han sido respondidas, o sea, las solicitudes pendientes. Se las voy a mostrar en la base de datos. Ok, entonces acá tenemos las dos solicitudes: cambio de horario séptimo semestre y registro de materias. Cambio de horario séptimo semestre y registro de materias. Entonces, tenemos la descripción de la carta, su estado, como se los había dicho anteriormente. Al crear la solicitud, ella se crea en estado 0, es decir, que no ha sido contestada. La fecha, la dependencia a la que se envió la solicitud y el estudiante que envió la solicitud. Así como lo teníamos en la historia de usuario, se tiene el panel correspondiente a solicitudes, que es este. Se tiene la lista, los botones, los text area, y procedemos a ver una solicitud. ¿Sí? Entonces tenemos la información de la carta, que es la misma descripción que se encuentra acá. Lo que hacemos es escribir la respuesta de la carta, dar clic en el botón responder solicitud. Él nos muestra el mensaje que nos pedía en la historia de usuario: carta contestada exitosamente, que es este. Y él automáticamente nos deberá actualizar la lista de solicitudes y nos limpia los campos. Ahora, podemos ver que en la base de datos se ha cambiado el estado de la carta, es decir, estado igual a true, ya que ya fue respondida. Igual no se muestra acá. Ahora iremos a la tabla respuesta solicitud. Acá tenemos
el código de la respuesta, que es un autonumérico, la respuesta que habíamos escrito, el estudiante al cual se le responde y la solicitud que fue respondida. Ahora proseguiremos con la otra solicitud. Seleccionamos la solicitud, damos clic en ver, nos muestra la información de la carta, la respondemos. Miremos en la tabla respuesta solicitud que esa respuesta no está acá. Respondemos la solicitud, nos muestra el mensaje correspondiente, ya no tenemos solicitudes para responder, refrescamos, está la respuesta y se cambia el estado de la solicitud. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.